Realmente mucho que hablar aquí en el microcentro de Ciudad del Este. Ustedes ya pueden ver en imágenes cómo de alguna manera este sector del microcentro esteño, de alguna manera el temporal causó todos estos destrozos. El temporal que azotó a Ciudad del Este de nuevo causó destrozos en el microcentro de Ciudad del Este. Esto afecta en gran manera a los comerciantes de la zona. ¿Vos estabas viendo cómo más o menos se dio todo el... Vos que estuviste acá enfrente? Y legalmente sí, el agua subió mucho, llevó todito. Imágenes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a C9N País. Vamos a tener los detalles en instantes. Miren ustedes estas imágenes. Esto ocurre en el microcentro de Ciudad del Este. Reitero, en instantes los detalles. ¿Cómo están, amigos? Gracias por acompañarnos. Estamos hasta el mediodía con muchas informaciones aquí desde el este para todo el territorio nacional. Lunes 4 de septiembre, temperatura agradable aún aquí en esta parte de la geografía patria. 27 grados la temperatura que nos marca, según los datos, de meteorología, para más adelante nuevamente vamos a tener precipitaciones. Ya les vamos a estar actualizando los datos del tiempo para que la gente conozca cómo moverse a inicios de esta nueva semana, ya en el mes de la primavera y la juventud. Arrancamos con este hecho preocupante, por cierto, la infidelidad de un funcionario. Tiene que ver con una churrasquería donde un empleado contratado recientemente para cumplir funciones como mozo terminó llevándose una suma millonaria del interior de este local. Están viendo ustedes, están apreciando en imágenes el circuito cerrado, como este funcionario infiel, por cierto, ingresó a la parte administrativa de esta churrasquería y terminó llevándose la nada despreciable de 16 millones de guaraníes en efectivo. Allí está, en la oficina de esta churrasquería, apoderándose en ese momento de la suma millonaria. De hecho, que él sabía perfectamente el movimiento, en qué momento hacerlo. Él estudió absolutamente todo, según la Policía Nacional, que ya estudió el movimiento de este muchacho. No en vano, allí trabajando como mozo y a la par ya realizaba una especie de vigilancia y trabajo de inteligencia del movimiento administrativo de la empresa, hasta que finalmente dio el golpazo. Este muchacho, ya plenamente identificado, lógicamente se desempeñaba como mozo en ese lugar y terminó siendo un empleado infiel que se llevó la friolera suma de 16 millones de guaraníes. Área 1 de Ciudad del Este ocurría este hecho. Un robo millonario se registró en el interior de un local gastronómico ubicado en el área 1 de Ciudad del Este. Cámaras de circuito cerrado pudieron registrar el hecho. En el local de Picañas Grill, nuestros compañeros fueron convocados. Me llamó específicamente el jefe del comando tripartito el día de ayer, en donde me alertó de que en ese lugar hubo un hurto agravado de dinero. Según el propietario con quien conversamos, esta persona había solicitado por las redes sociales que necesitaba de personal para trabajar en el local, de los cuales se acercó una persona a quien ellos no le identifican. En ningún momento le tomaron su identidad, o sea, su cédula de identidad, de qué lugar, porque supuestamente estaba en prueba para que posterior de una semana aproximadamente sea contratado. Y por lo visto es una persona que se dedica luego a esto, se fue a trabajar y en el momento de descanso esta persona ingresó en el despacho del propietario, violentó una caja de un escritorio y de ahí sustrajo la suma de 15 a 16 millones de guaraníes.
Hasta el momento solamente tenemos un número de teléfono que justamente yo estoy coordinando ya con gente de antisecuestro para poder llegar a esa persona. Si por ahí tenemos los datos en nombre de quién fue activado la línea telefónica, ya vamos a tener pistas de quién podría ser, pero no le tienen identificados ni los propios dueños. Las cámaras de circuito también serán. Tenemos cámara de circuito cerrado en el lugar en el momento de que está violentando el cajón del escritorio. Entonces se ve perfectamente que sí ocurrió el hecho. Todo lo sucedido ya fue denunciado en sede policial, mientras la policía ya busca dar con el autor del hecho. Bueno, ahí está. Retiramos 16 millones de guaraníes. Se llevó este hombre que ya está plenamente identificado. Se desempeñaba como mozo. Resultó ser un empleado infiel. Vamos a otro tema. Tiene que ver con la aprehensión de un hombre que supuestamente forma parte de una peligrosa banda dedicada a asaltar transportadoras. Recordarán ustedes que en los últimos tiempos se han registrado muchos asaltos en perjuicio de estas empresas que transportan mercaderías de un lugar a otro dentro, en teoría, del territorio nacional. Y en ese sentido hay que decir que fueron ya detenidas varias personas y nuevamente este fin de semana se dio con una de las tantas que la policía maneja, una lista bien larga, personas que están en la mira por formar parte de gavillas que están rotando para asaltar a estos trabajadores, empresarios del rubro de transporte de mercaderías. A ver, ¿de quién estamos hablando? Y estamos hablando de un hombre de 27 años de edad. Él mismo cuenta con frondosos antecedentes penales. Tiene un alias que resulta ser muy llamativo. Alexis Rubén Benítez Silvero, apodado El Chino, tal cual, El Chino, con antecedentes por hurto agravado, robo agravado y otros. Tenía una orden de captura pendiente. El mismo, reiteramos, estaba en compañía de otros sujetos. Dentro de una furgoneta. Arsenio Sotelo Galeano, con antecedentes también por hurto agravado y robo agravado. Además de Brígido Romero, que tiene antecedentes por incumplimiento del deber alimenticio. Pero el que sería integrante de la banda de delincuentes que opera aquí en el este del país es El Chino, o alias El Chino, identificado como Alexis Rubén Benítez Silvero. Sí, efectivamente fue aprehendido una persona o detenido una persona de nombre Alexis Rubén Benítez Silvero, apodado Chino, uno de los involucrados en el caso del atraco a las transportadoras Paraná Express y Transsur, ocurrió en la zona de hacia Hernandarias, en donde habían utilizado varios vehículos para cometer el hecho. Posterior a eso, el anterior jefe y su jefe de investigaciones que estaban acá habían aprehendido a una persona y a través de esto fueron identificados más 6 personas. Y entre esos identificados fue detenido ayer uno de ellos. Y en correr del tiempo estaríamos realizando otras aprehensiones que ya cuentan con orden de detención. Fue en coordinación con personal de la comisaría, del puesto policial puesto 12, en donde ellos alertaron a los personales de investigaciones de que si este grupo le estaría investigando a esa persona. Entonces la unidad fiscal había
dado una orden de detención en contra de esa persona. Entonces se manejaba prácticamente herméticamente porque queríamos hacer allanamientos y entonces se coordinó con el grupo investigador que estaba a mi cargo y se fue a apoyarle y se dio de esa manera la detención. 11:15, 28 grados la temperatura actualmente. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del temporal fugaz del último fin de semana, pero que fue suficiente para causar destrozos, principalmente en la zona del microcentro de Ciudad del Este. Preocupante situación con cada lluvia, el estado de las calles, del asfalto, de las veredas, incluso estas que han sido últimamente reparadas. Hay una especie de confusión y no se ponen de acuerdo, evidentemente, entre las instituciones, ESAT por un lado, municipalidad por el otro lado, reparaciones a medias por parte de la primera institución mencionada. También entra a tallar el trabajo que está realizando la ANDE con el cableado subterráneo. Y bueno, una situación que evidentemente va a seguir afectando a los que trabajan, dependen de esta zona, y la imagen terrible para los visitantes. ¿Qué dirán nuestros ilustres turistas, compristas, visitantes, observando esta situación en el microcentro de Ciudad del Este? Vean ustedes, allí se está trabajando con el cableado subterráneo. Allí hubo una especie de reparación a medias por parte de la empresa, de la ANDE, la ESAT, que también viene a realizar sus trabajos, y, como si fuera poco, la municipalidad que realiza el recapado a través de su planta asfáltica. Realmente es de terror. Vean ustedes estas imágenes. Microcentro de Ciudad del Este, punto álgido, donde se conjuga el comercio en el día a día entre visitantes de distintas nacionalidades, preferentemente los brasileños. Entonces, más vale simplemente decir lo siguiente: esto no tiende a mejorar, por la falta de coordinación entre estas instituciones para hacer de que definitivamente el problema sea solucionado como debe ser. Así de fácil, así de sencillo. Pero vamos a ir a escuchar el testimonio de estas personas, que evidentemente lo único que pueden hacer es reclamar, más nada. Veamos. Realmente mucho que hablar aquí en el microcentro de Ciudad del Este. Ustedes ya pueden ver en imágenes cómo de alguna manera este sector del microcentro esteño, de alguna manera el temporal causó todos estos destrozos. El temporal que azotó a Ciudad del Este de nuevo causó destrozos en el microcentro de Ciudad del Este. Esto afecta en gran manera a los comerciantes de la zona. ¿Vos estabas viendo cómo más o menos se dio todo vos que estuviste acá enfrente? Y legalmente sí, el agua subió mucho, llevó todito. ¿Realmente se subieron esta parte del concreto del asfalto? Sí, se subieron. Sí, viste que esa ya es la responsabilidad del ANDE, eso tenía que venir, colocar todo su cablería abajo, pero nunca viene. Y también del Tigo y personal y eso. No es la primera vez tampoco que sucede en este... No es la primera vez, siempre. ¿Siempre se da esta situación? Sí, siempre. De hecho que este sector luego está en muy mal estado independientemente de la lluvia. Sí, amigo, así mismo es. Sí. Bueno, entonces sería la ANDE es la responsabilidad de la ANDE y de Tigo, eso que tienen que colocar toda su cablería, y ellos lo que nunca vienen. Porque la municipalidad sí siempre vienen a poner todo bien, pero ellos tampoco pueden cerrar. Los otros tienen que hacer todo su trabajo después para que ellos puedan realizar bien su trabajo. Bueno, muy buenas tardes, señora. Vos que estás enfrente mismo de toda esta situación que ocurrió, temporal impresionante que se registró acá. Sí, mucho agua ahí, se pasa ahí. Sí, hace tiempo ahí, no es ahora nomás. Hace mucho tiempo, casi que 3, 4 meses por ahí. Imagino que a ustedes como comerciantes les perjudica un poco también, porque
la cuestión es que no pueden pasar muchas veces los turistas por acá. No, no se puede pasar ni turista ni para comprar las cosas, no se puede pasar. Ay, Y la municipalidad viene, allá por ejemplo nos decían de que la ANDE supuestamente es el responsable. antes ese es el problema, no es municipalidad, antes. La ANDE, ese es el problema, no es municipalidad. Pero ya habló algún representante de la ANDE ya vino a cerciorarse. No sé, señor. ¿Hace cuánto están con este problema? Así que 3, 4 meses. ¿Você es brasilero? Brasileiro. Brasileiro. ¿Cómo você acha que o panorama acá en Ciudad del Leste? Está bagunçado, está bem feio, está. ¿De dónde vos sos? Do Brasil, de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Ven a hacer compras aqui? Isso. A primeira vez que vem? Não, já vim outras vezes e não estava assim. Transitar é difícil acá. Difícil para o pedestre, sim. Es difícil. Y esto afecta de alguna manera también para que ustedes como brasileros puedan transitar acá. Sim, afeta a forma que... Quando a gente chegou estava chovendo bastante também e atrapalha, né, a gente visitar as lojas e tal. Los comerciantes apuntan a que la ANDE sería la responsable de este destrozo en el lugar. Los mismos esperan que una solución se dé en los próximos días. Vergonzoso indudablemente, y no se ponen de acuerdo. Trabajo desprolijo de la ANDE, que está allí con el cableado subterráneo, y por otro lado la municipalidad que agarró y recapó absolutamente todo, desperdicia el asfalto evidentemente. Es vergonzoso, reiteramos. Ojalá algún día se pongan de acuerdo, dejen de lado las cuestiones políticas, porque la intendencia pertenece a un grupo político independiente, la ANDE depende del gobierno, entonces evidentemente esto no tiende a solucionarse, no hay visos de solución, esa es la realidad. ¿Quiénes sufren? ¿Quiénes padecen? Los comerciantes, los que van al centro a hacer compras y por supuesto los ilustres visitantes que vienen a comprar mercaderías aquí en el este del país, tal cual ustedes escuchaban en el testimonio de ciudadanos brasileños. Y a propósito de las lluvias, con cada temporal, que es ocasional, no dura mucho tiempo, las calles se inundan. ¿Y por qué? Porque evidentemente nunca se trabaja con una planificación seria para evitar que estas calles colapsen o se inunden en cuestión de minutos. No tenemos condiciones, porque evidentemente acá lo que se hace siempre es parchear absolutamente todo y no trabajar de manera seria para que las calles no se inunden. Es fácil, es sencillo, pero esto se debe de planificar, se debe hacer con tiempo, se debe hacer con seriedad. Cada municipio debe encarar esta situación criteriosamente, analizando el suelo, los desagües que son fundamentales, que no tenemos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Esto que están viendo ustedes en imágenes, calles convertidas en lagos prácticamente, con cada temporal. Y por otro lado, decir de que lastimosamente en Ciudad del Este, por más de que haya crecido exponencialmente en su economía, que se haya expandido, que los barrios hayan crecido, que la población haya crecido, sigue teniendo calles de tierra, sí, como escucharon. Y evidentemente se complica absolutamente todo con el barro después de cada temporal. Vamos a ir a este informe para conocer los detalles, al menos en particular, de una calle, pero esto se refleja a lo largo y ancho aún de la capital departamental, en muchos lugares, categóricamente.
causa de las intensas lluvias, varios caminos en el este del país se hacen intransitables. Esto repercute de manera negativa a los pobladores de la zona. Se espera que exista una solución rápida ante estos tipos de situaciones que se dan habitualmente en el este del país. Y decíamos al inicio, tenemos información de último momento que nos lleva hasta la ciudad de Hernandarias. De hecho, a partir de las 9 se dio a conocer la noticia de sendos allanamientos por parte del Ministerio Público, específicamente la Unidad Especializada Anticorrupción. La información que se maneja es que aquí hay un esquema muy grande de defraudación al fisco que se ha investigado desde la Secretaría de Tributación con apoyo del Ministerio Público, un estudio contable, una vivienda particular, algunos de los lugares allanados durante esta mañana. Trabaja en vivo desde la zona el compañero Joel López. ¿Cómo estás? Buenos días. Luis, buen día, saludos a nuestros televidentes. Es así, concluye hace instantes el operativo fiscal justamente de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la capital del país. Llegó esta comitiva hasta la consultora denominada BICSA. En el lugar estaban levantando elementos, algunos documentos en el marco de una investigación de defraudación al fisco. Estamos hablando de inicialmente 75.000 millones de guaraníes aproximadamente y otras empresas que un poquito más, hablamos de 100 millones de dólares aproximadamente, son los detalles que también acaba de brindar la fiscal del caso. El trabajo inicia ahora, hace un mes y medio, se percataron de esta situación. Entonces, ahora inicia esta investigación. Llegaron a una consultora y otra vivienda en Ciudad del Este para buscar documentaciones con relación a estos hechos investigados. Son varias empresas, no es la única empresa, hablaban de 2 empresas en particular, pero nos habla la fiscal de que es un grupo muy grande de empresas que estaban evadiendo al fisco. Qué bárbaro, ¿eh? Estamos hablando de 100 millones de dólares. Qué bárbaro. Yo creo que esto, con los documentos que van a incautar ahora, va a traer cola, porque acá evidentemente hay todo un esquema que puede ser muy, pero muy amplio y puede arrastrar a muchísima gente, a empresas que están operando de esta forma, defraudando al fisco, evadiendo los impuestos. Imagínense, 100 millones de dólares. Es muchísima plata, Joel. Es así, justamente la fiscal decía que son 2 empresas que llamaron la atención justamente, pero que habrían más empresas que están evadiendo al fisco y es solamente el inicio. Nos habla de un grupo grande de empresas que están en la mira del Ministerio Público y van a seguir haciendo operativos en la zona. Bueno, en principio entonces, 2 empresas, no habló del rubro, Joel, ¿ya tienen ustedes esa información? Muchos detalles del rubro en particular no brindó, pero dio algunos nombres, Avans, Saba, son los nombres que ella citó a los medios de comunicación, pero detalles no tenemos. Citó algunos nombres de empresas vinculadas a este esquema de evasión. Es así, totalmente. Habla de 2 empresas en particular que estaban llamando justamente la atención de tributación y finalmente se da esta investigación y esta denuncia formal. Pero es un trabajo que va a tener que realizar de manera criteriosa el Ministerio Público, analizar todos los libros contables, encontrar y encuadrar esta situación, porque en principio se hablan de 100 millones de dólares, es porque evidentemente algo grande hay detrás de todo esto y vuelvo a repetir, podría arrastrar incluso
a otras personas, sean físicas o jurídicas. Y en ese contexto, Joel, ¿hay personas detenidas o una lista de personas con orden de detención al menos? Por ahora, nada de detenciones ni imputaciones todavía, nos hacía la fiscal, porque inicia una investigación. En base a los documentos incautados hoy, van a proceder posteriormente a la detención o imputación con relación a los elementos que encontrarían dentro de esta consultora. Qué bárbaro. ¿Y qué rol o qué grado de participación tendría el concejal John Florentín, por ejemplo, que incluso habló hoy, entiendo, ante los medios? ¿Por qué solo apunta a él específicamente, Joel? Bueno, la vivienda allanada, o por lo menos el local allanado, pertenece a su suegra. Por allí lo vincularon, pero no, implicancia no tiene en esta investigación, pero sí la vivienda de la suegra fue allanada, por lo tanto llamó la atención también de los medios de comunicación. Ah, de la suegra, la casa de la suegra. En todo caso, la suegra estaría vinculada al esquema. Es la dueña de esta agencia o esta consultora, que tiene varias empresas en su poder, por lo menos es lo que nos detallaba también la fiscal del caso. Ah, ¿y sería la contadora en todo caso? Sí, es la contadora de algunas empresas que, según ella decía a la fiscalía, que algunas empresas ya dejaron de operar y también ya no pertenecería o no prestaba más servicios a estas empresas. Ah, ok, perfecto. Terminó el operativo porque no solamente en Hernandarias, esta consultora, el estudio contable, una vivienda particular. A ver, ¿hay más operativos o cómo es el tema, Joel? Estamos abordando justamente la disposición fiscal porque en base a los documentos van a continuar realizando operativos. Bueno, reiteramos entonces, de momento no hay detenidos, sería una defraudación al fisco por valor multimillonario. Hay dos empresas en particular ya incluso citadas por la propia fiscal del caso y esto podría arrastrar a más gente. ¿Es así? Es así, totalmente. Hablamos de un grupo grande de empresas que estarían evadiendo al fisco y hoy empieza esta investigación en base a las documentaciones incautadas también. Podrían de una u otra forma haber más allanamientos y otros operativos. Gracias, Joel López, con los detalles de estos procedimientos que lleva adelante el Ministerio Público a través de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. Vamos a escuchar a propósito lo que decía el concejal John Florentín. Él es concejal municipal de la ciudad de Hernandarias. En un principio se mencionó que era la vivienda de su propiedad, sin embargo se aclara de que es la vivienda de su suegra, la allanada, y su suegra sí tendría prima facie participación en este gigantesco esquema que empieza a investigarse de defraudación al fisco por valor multimillonario. Creo que más bien, como te digo, ¿verdad? Una situación en donde hay una investigación de por medio y mi suegra es justamente contadora de este cliente que está siendo investigado aparentemente, ¿verdad? ¿Estos clientes son de dónde? Mira, yo sinceramente te digo, desconozco, no, pero sí, creo que son de Ciudad del Este, ¿verdad? ¿Por qué saltó la figura de John Florentín? Porque es concejal municipal y ante esa información lo que hemos llegado hasta acá. No, y seguramente porque estaba la camioneta frente a mi casa y todo el mundo ya piensa que seguramente tiene algo que ver conmigo, ¿verdad? Por realidad el estudio contable, como le digo, es parte de una investigación y vinieron a llevar todos los documentos que la Fiscalía está necesitando y bueno, y básicamente eso, ¿verdad? Pero para que se quede tranquila la gente, es solamente parte de una investigación, ¿verdad? En realidad, un cliente de ustedes del estudio contable es el que está siendo investigado. Sí, así mismo. Y por eso le llega a ustedes. Así mismo, se viene a buscar todo lo que son documentos relacionados a este cliente, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿verdad? Sí, me comentaron ya que todo el mundo piensa que tiene algo que ver conmigo en mi casa, pero en realidad no, ¿verdad? Es un tema seguramente la Fiscalía que está haciendo su trabajo nada más y bueno, y vinieron ahora hasta acá al estudio contable a estar llevando todo lo que son documentos para la investigación del caso, ¿verdad? Claro, justamente lo que nos llevó a nosotros es la casa de John Florentín, que está haciendo allanada. No, gracias a Dios, no, nada que ver.
En realidad, este estudio contable que sería mi suegro, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿verdad? ¿Quién sería el cliente? ¿Se puede saber el nombre? Y yo no manejo porque yo no estoy metido en el tema acá contable, ¿verdad? Sí, mis suegros, que son ellos los que manejan toda esa información, ¿verdad? Pero lo que sí, yo ya me acerqué, le pregunté qué pasó y me comentaron que es básicamente eso, ¿verdad? Se les va a facilitar sin ningún problema, seguramente van a hacer ellos su trabajo en base a eso, ¿verdad? Pero todos ellos pueden acceder, o sea, están adentro inclusive accediendo a las computadoras, accediendo a los documentos completos, ¿verdad? ¿Pero cuál es la investigación que está llevando la Fiscalía, yo? Y justamente le comentaba, ¿verdad? Yo no sé mucho, todavía no hablé con la gente fiscal ahí cuál es el cliente en específico, pero sí, mi suegra me comentó que hay un cliente que está siendo investigado y que vinieron a la Fiscalía a pedir todos los documentos de ese cliente. La forma se presenta el movimiento en el microcentro de Ciudad del Este, circulación bastante fluida en este punto horario, inicio de semana, día 4 del mes de septiembre. Bueno, lastimosamente tenemos que seguir hablando de la corrupción policial. Todos los días prácticamente son noticias. Esta vez propios agentes de investigaciones de la policía, dependientes del Alto Paraná, actuaron en consecuencia y aprehendieron a sus camaradas. Policías activos de una subcomisaría en la zona de Cerro Largo, zona sur del departamento del Alto Paraná, allí en Santa Rita, quienes supuestamente robaron literalmente $10.000 a ciudadanos libaneses durante un control de rutina, entre comillas. Esto sobre la ruta 60. Los ciudadanos árabes volvían de la ciudad de Encarnación con destino al Alto Paraná y fueron justamente revisados en este control. Tenían la suma de $60.000 en efectivo. Y es por eso que supuestamente los policías, que ya vamos a dar a conocer el nombre de cada uno de ellos, les dijeron de que no podrían avanzar porque no tienen cómo demostrar el origen de ese dinero. Se apoderaron de la suma de $10.000, despojándole de esta suma en realidad a los ciudadanos árabes, quienes fueron a realizar la denuncia. Inmediatamente el fiscal zonal de Santa Rita, el fiscal Torres, ordena la detención de los apuntados o denunciados por los ciudadanos árabes. Miguel Ángel Ortiz, agente policial, comisaría 41 Cerro Largo de Santa Rita. Suboficial Rafael Duarte Arévalos, el suboficial inspector Raúl Franco y el suboficial primero Nilson Luis Ábalos Quintana. Todos ellos con orden de detención por parte del fiscal Alberto Torres. Reiteramos, la nada despreciable suma de $10.000. Al cambio, estamos hablando de más de 70 millones de guaraníes hoy día. Vamos a escuchar lo que decía el propio jefe policial del Alto Paraná en relación a este tema, el comisario Blas Vera, quien dijo en el discurso el día pasado, ocasión en que se recordaba el día de Santa Rosa de Lima, de que no apañaría absolutamente hechos de esta naturaleza, y en ese sentido se mantuvo, ratificó la postura el comisario Vera, quien brindó una entrevista para dar a conocer los detalles de nuevo de un hecho que ensucia ya la tan gastada imagen de la Policía Nacional. Según la manifestación de las supuestas víctimas, fue en un control fortuito que estaban realizando sobre ruta, porque estaban ya verificando a varios vehículos antes que ellos. Cuando ellos, los personales, ven el dinero, ¿qué es lo que le dicen a los jueces? Que iban a ser trasladados hasta la comisaría 58 para una mejor verificación y también comunicar al Ministerio Público la situación
dinero que encontraron en el vehículo y por uno de los ocupantes del vehículo que supuestamente tenía adherida al cuerpo. Según usted, ¿qué es lo que debían haber hecho los personales al encontrar el dinero? ¿Qué es lo que corresponde hacer en esto? Y lo que corresponde es comunicar al Ministerio Público para que tome la determinación que corresponde en cuanto a derechos. Y si el fiscal veía conveniente que estas personas sean aprehendidas o detenidas, entonces hubiese ordenado eso. Pero lastimosamente el personal policial no actuó de esa manera. ¿Fue el personal el que planteó la entrega del dinero o los comerciantes? Según manifestaciones de esta víctima que se acercó hasta esta oficina a denunciar, ellos mismos propusieron la entrega de cierta suma de dinero para que sean liberados y continuar su marcha, digamos, para llegar a Ciudad del Este. Entendemos, el acuerdo fue un monto, pero al final les fue despojado de más valor. Es lo que denuncia esta víctima, que ellos acordaron cierta suma de dinero, pero al llegar a Ciudad del Este procedió nuevamente al conteo de su dinero y hubo un faltante de lo acordado, más de lo acordado. ¿De cuánto hablamos? De $6.000. ¿Cuánto fue el acordado para la entrega? Lo acordado, según el denunciante, es de $3.500. ¿Y los personales qué le dijo? Ellos tienen el derecho a guardar silencio y no declarar en contra de sí mismos. La Constitución mismo le ampara a ellos. De hecho, que tampoco me corresponde quitar mucha información de ellos. Sí, les consulté si ellos estaban haciendo ese control. Afirmaron que sí, que estaban en esa patrullera que corresponde a la comisaría de Cerro Largo y otros indicadores que sí estuvieron en el lugar. Entonces eso ameritó a que yo les convoque a ellos hasta esta oficina el día de hoy a las 6 de la mañana y posterior también se acercó el denunciante y con eso ya le comunicamos al fiscal de Santa Rita, quien dispuso la detención de estas personas y que el día de mañana sean trasladados hasta esa ciudad para la declaración correspondiente. Bueno, en estas horas se realizan justamente las diligencias en la unidad fiscal de Alberto Torres, agente que cumple sus funciones en la Fiscalía Zonal de la ciudad de Santa Rita. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Hablamos ahora, atiendan bien de esta situación. ¿Qué pasó del exdiputado Carlos Portillo? Bueno, ahora cumple funciones como asesor del intendente Prieto. ¿Cuánto le va a costar al contribuyente pagar la asesoría Carlos Portillo? Vean estas imágenes que tienen que ver con el monto establecido como asesor de Carlos Portillo. Asesor externo, jurídico podría ser. Hay que tener en cuenta de que Portillo tiene más de 7 títulos. En este caso, habría que ver si lo hace en su carácter de abogado. Pero lo claro y concreto es que Carlos Portillo le va a costar 12 millones de guaraníes a la comuna. El hermano, exdiputado, hermano del actual concejal municipal, María Portillo, que le da justamente el apoyo al equipo del intendente en la Junta para que se obtenga la mayoría coyuntural. También, a su vez, hermano de un relator de la Corte, en este caso del ministro, también de la extracción liberal, que, bueno, después de ser político, senador, llegó a la máxima instancia judicial. El ex diputado Carlos Portillo, nuevo asesor de la comuna. Falta más que ustedes demuestren más algo ahí. Ahora yo, por ejemplo, estaba hablando por el tema del nombramiento de una persona y me dice que tiene un cupo, un diputado de HC, no te voy a decir el nombre. Y él me dice, yo no quiero nombrarle a ninguno de mis funcionarios porque para juguete y me está pidiendo plata por ese nombramiento. O me va HC guapo, me va inaliando los nombramientos fuera. Esa es la realidad de las cosas. Pero a esa vez me sé, yo jugué 6 vendré, pero vengo, yo gana, ella yo jugué mina, a ver, yo sé que voy a hacer muchas cosas, pero lo que pueden nomás ustedes hacen. Necesito los datos. No sé, de cuál, eso lo voy a poner aquí, no. De
país se va a equivocar, pero yo pienso que sin los datos yo no puedo hacer nada. Tengo que saber la carátula del expediente para que yo pueda preguntar, este expediente, ¿quién es su juez y tutor jamás? De la amistad. Muy bien, vamos a hablar de esta actividad muy interesante porque HomePro lo que hace y de manera constante es capacitar en estos tiempos fundamental a quienes incursionan en este fascinante mundo de la barbería principalmente. Entonces el workshop se llevó a cabo el día de ayer en el Centro Cultural Mangoré. La intención es capacitar de manera constante a los barberos que están en un momento álgido. Hay mucho mercado, un mercado hasta si se quiere incipiente, y es lo que hacen para que puedan sobresalir en este rubro que es muy codiciado últimamente. Hoy, gracias a Dios, ya hace más de 3 veces que yo estoy acá en Paraguay, hablando con las personas, haciendo un movimiento junto con la HomePro para que las cosas en el mercado de la barbería puedan crecer siempre. Entonces ya tiene 4 años más o menos que yo estoy acá frecuentemente palestrando, hablando con la turma ahí de la barbería. Así mismo. ¿Cuál es la primera impresión que vos tenés de Paraguay? Paraguai é uma cidade muito hermosa, que tem muitas qualidades, tem muito a explorar, tem pessoas com muita gana de vencer, tem pessoas que necessitam de conhecimento, necessitam de estar em evento como esse que a HomePro está realizando para que pueda alavancar seus resultados em sua vida pessoal, em sua vida empresarial, para que as coisas possam estar funcionando e ter povo muito calente, povo que está sempre interessado em fazer as coisas sempre melhor. Então isso é muito bueno ver acá. Sí, el evento, yo siempre tengo hablado que es mucho más do que corte de cabello. Entonces nosotros venimos acá para transmitir esa mensaje, que cortar cabello era obligación de todo barbero. Tenemos que entregar una verdadera experiencia. Eso que yo vine a traer acá hoy. Y también que todos los barberos son capaces de alcanzar sus sueños, independientemente de la situación, independientemente de la barbería. Todos son capaces de alcanzar sus sueños. Y se prevén más proyectos, más actividades también acá en Paraguay. Ah, sí, sí. Yo tengo un cariño enorme por el público de Paraguay. Estoy acá siempre con el señor Luciano en la tienda y siempre estamos juntos grabando unos videos. Y entonces, con certeza, si tiver la oportunidad, estaré acá siempre. Bueno, puntualmente a las 12, reiteramos, más adelante vamos a estar con este tema del allanamiento que continúa en la zona de Arandari. Es impresionante, defraudación al fisco por valor multimillonario. Damos una pausita a este tema porque nos vamos a los deportes. Ya están todos los compañeros, está Pablo, el querido Esteche, el profe, el gran maestro también. Hoy imaginamos que Edwin sigue con en ese rol tan importante de papá, pero próximamente vuelve el gran y querido Edwin Storer. Muy bien. Pablo, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Bien, Luis, ¿cómo estás? Un gran saludo para todos los compañeros y también ahí a la teleaudiencia del este del país. Me imagino yo, vos muy contento por el puntito que sumaron otra vez, como es habitual, ¿verdad? Ya más o menos el rey de los empates ya es Cerro. Sí, nos acostumbramos a los empates. Creo que el 4º consecutivo, sí, si no me falla la memoria. Y bueno, creo que así vamos a llegar hasta fin de año, mi querido Pablo, ¿eh? No hay visos de solución, no hay mejoría en absolutamente nada, mi querido Ciclón, lastimosamente. Así es. Bueno, vamos a hablar de todo esto, del empate de Cerro, de la victoria de Libertad nuevamente, las crisis en el Sportivo Luqueño, y vamos a tener muchísimo más aquí en Platea Informativa. Un abrazo, Luis, para vos, y vamos a estar ya volviendo enseguida con el profe, con Esteche, para lo que va a ser justamente este gran programa que tenemos en Platea Informativa. Lleva tu cosecha de soja a todo su esplendor. Presentó C9N País.